Les algo de mí. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan cómo llegué hasta aquí, de dónde saqué toda esta información que les voy a compartir. Entonces voy a hacer un resumen de mi vida y cómo, como les digo, cómo llegué hasta aquí. Así también entran en contexto y entienden todo, como todo esto que les estoy contando. Muy bien, entonces contarles que yo soy arquitecta de profesión. Sí, señor, yo ejercí mi carrera durante 17 años. Durante ese tiempo tengo una característica y es que en cada tema que he trabajado, porque he tenido épocas, ya lo ven aquí, soy muy juiciosa estudiando, tomo cursos y todo lo que necesito para apoyarme en eso que estoy trabajando, porque sé que, pues no lo sé, busco en internet, por supuesto, muchísima información hoy en día hay en internet, pero también acudo a tomar los cursos y a las personas que ya tienen experiencia en muchos temas para que apoyen mi práctica cualquiera que sea. En todo lo que van a ver aquí, que saqué un resumen de eso. Entonces, lo primero es mi arquitectura. Sí, estudié arquitectura y trabajé principalmente en obras civiles. Entonces, ¿qué tengo hoy en día de toda esa parte de arquitectura? Algo que me quedó es la organización, la capacidad de organizar, de manejar muchas personas, porque yo trabajé siempre en obra, no estuve en diseño. Eso fue una característica de mi práctica como arquitecta. Entonces tenía que lidiar o estar tratando con muchas personas, con propietarios de proyectos, hice muchos de vivienda, con contratistas, con proveedores. Entonces, el manejo de personas y también el manejo de muchos ítems. Cuando se hacen obras, si ustedes miran a su alrededor en una vivienda, hay muchos pedacitos y materiales, ítems y cosas que hay que hacer. Entonces, yo aprendí a organizar todo eso. Eso entendí que lo tenía cuando empecé radiestesia, que yo traía todo eso de mí. Por eso también les quiero contar este pedacito. Bien, en ese camino de ser arquitecta me llegó el buceo. Un día alguien, la verdad, el papá de mi hijo de Santiago, Jimena, bucear. Y yo me fui feliz a bucear. Yo nadaba, pero no buceaba. Y empecé a bucear y me enamoré del buceo. Y en ese camino entre que yo estaba empezando a bucear, tomé todos los cursos que se podía para ir a otros lugares a bucear, porque esto va por niveles, ¿verdad? Primero aprendes a bucear, a meter, a manejar el equipo, y cuando ya estás confiado y tienes ciertas habilidades, puedes aprender más cosas, por ejemplo, bucear de noche o ir a bucear en sitios con corrientes o tomar fotografía. Quizá aquí haya personas que buceen y me entiendan de qué trata el buceo. Entonces yo fui tomando un curso y otro curso y otro curso hasta que llegué a uno que se llama Dive Master, que es el asistente de instructor. Es el primer paso del nivel profesional. Y ahí me encontré con la enseñanza. Cuando empecé a ver que yo podía enseñar y que me gustaba y se me facilitaba. Ahí duré varios años siendo Dive Master hasta que en 1999 me hice instructor. Y entonces dejé mi arquitectura y me dediqué al buceo. Y de eso viví muchísimos años. Tuve un centro de buceo. Entonces, para poder tener ese centro de buceo, tuve que aprender otras cosas a nivel administrativo, de agencia de viajes, de venta de equipos, cursos de ventas, diplomados. Hice todos los cursos que necesitaba para poder hacer ese compromiso que había hecho conmigo misma y esa nueva decisión de trabajar y de vivir del buceo. Ahí duré 20 años. Y entonces, para mí esa ha sido una de las etapas más espectaculares, por lo que les digo, porque una habilidad que yo tenía es la de enseñar, la de compartir, poder dar instrucciones a alguien de cómo hacer algo por la paciencia, porque encuentro la manera de explicarte, como dicen, con plastilina, si es el caso, a las personas, para que
Ah, ok, sí, es que esto no sé por qué está ahí ya. Para que puedan hacer sus cosas. Y en el buceo pues no es la excepción, porque las personas llegan a aprender, tienen ganas de aprender, pero pueden tener sus miedos, temores. Entonces mi tarea es lidiar con eso para que puedan superarlo e ir a bucear. Entonces ahí el buceo a mí me encontró, me dejó cantidad de cosas. Perdón, hago una pausa que me están escribiendo, Claudita, de la pantalla. Sí, no sé por qué, miren, ahí se va. Bueno, mira, vuelve y aparece. Bueno, y ahorita hago una pausa y miro esto qué será. No sé, chicos, por qué me aparece eso aquí. Ah, bueno, aquí ya me pusieron otra pregunta. Bueno, esperemos que se vaya muy bien. Entonces les decía, de esta parte de ser instructor de buceo ha sido increíble porque pues aprendí a trabajar con las personas, aprendí a trabajar con sus miedos, con sus expectativas y también con sus fortalezas y con sus habilidades, de poder ver en la persona que de pronto esa habilidad y esa fortaleza podían ayudarle a superar ese miedo que tenía. Yo empecé a ser muy creativa, muy empática, hay mucha empatía en mí para poder trabajar con esas personas. Durante 20 años tuve alumnos de todo tipo, imagínense, todo tipo de personalidades, también con preconcepciones, pero ahí es donde yo realmente vi esa habilidad y esa capacidad que había en mí, que es la de enseñar. Entonces, eso lo capitalicé, pero todavía yo no sabía que esto me iba a servir para más adelante. Pero el tiempo pasó, la vida siguió y me encontré con los péndulos en el 2009. El primer curso que tomé fue de péndulo universal con Mika Witmanska. De pronto aquí hay algunos que hayan oído hablar de ella. El péndulo universal es esta bolita que ven ustedes aquí. Ahí empecé a trabajar la radiestesia, empecé a tener un péndulo en mis manos. ¿Por qué? Porque yo ya me había acostado en la camilla y era paciente de personas que usaban el péndulo, pero todavía no sentía que yo iba a cogerlo. Yo simplemente permitía que me ayudaran desde ahí. Pero en el 2009, por cosas de la vida, también terminé en ese curso. Entonces ahí fue donde empecé a tener ese contacto con un péndulo en mis manos. Así que eso fue increíble porque llegó otra sensación y llegaron otras experiencias. Ahora, fue un poco limitado porque fue una clase magistral, pero ya con esa experiencia pues fue maravilloso. La radiestesia ha traído a mi vida una cantidad de cosas porque ella, cuando yo empecé a tener un péndulo en mis manos y a hacerle movimientos y con todas estas dudas que ustedes tienen, por ahí pasé yo. Entonces yo decía, bueno, ¿qué más puedo hacer con esto? Sí, se debe poder hacer más, pero empezó a hacerme mirar a mí y preguntar, ¿soy yo la que interfiero? Y hacerme preguntas, es decir, con un péndulo en mis manos, ¿cuál es mi aporte? ¿Qué de mí viene aquí? Porque ¿cómo hago para que se mueva? Ya me habían enseñado cómo se mueve, pero ¿qué más hay de mí ahí? Ahí empezaron las preguntas. Entonces, también vi que yo tenía que entender de lo físico y de lo sutil. Cuando yo participé en esa clase con Mika, yo oía que ella hablaba y decía cosas de la persona que tenía ahí haciendo el ejemplo, haciendo la práctica, y decía, ¿cómo sabe todo eso? Entonces yo decía, no, eso es un dios, un superpoder que ella tiene. Bueno, yo me hice una cantidad de preconcepciones, lo reconozco. Después vine a la tierra y dije, no, esto no es así, pero me tomó un tiempo. Entonces, por eso es que los entiendo a ustedes, porque pasamos por ahí, por la duda. Otras personas nos pueden decir, no, no es así, pero tenemos que experimentarlo. Y de eso se trata una formación o un curso para que nosotros podamos experimentar eso de nosotros mismos y a por ponerlo en la práctica. De manera que aquí también tomó importancia, empezó a aparecer en mi vida cuando tomé el péndulo en mis manos, mi arquitectura.
y apareció mi buceo. Todo lo que había traído, todo lo que yo había vivido en esos años, en esas experiencias, vino a mi vida con ese péndulo en mis manos. Y es por eso que surgió Experiencias con Sentido en el 2015. Por eso se llama Experiencias con Sentido. Y entonces ya desde el 2009 al 2015 yo hice otros cursos, empecé a tomar cursos de ángeles, de energías, de registros akáshicos, hice mi formación en terapia de respuesta espiritual, en Reiki, soy maestra de Reiki y muchos más, muchísimos, no he parado ese aprendizaje. Entonces, empezó mi vida como a juntarse, mis pedacitos, que la arquitectura era como que yo la había dejado atrás, después del buceo, pues no, se empezó todo a unir cuando tuve un péndulo en mis manos. Y eso es parte de lo que yo tengo en mi formación, en la formación de la escuela, porque es traer todos esos pedacitos que de pronto sentimos que están afuera o que no se necesitan aquí, y no, aquí necesitamos todo de nuestro ser para usar nuestro péndulo. Entonces, nace Experiencias con Sentido. Ustedes pueden ver aquí en la parte superior, ese es el logo. Entonces, la amiga que me lo hizo captó perfectamente lo que yo quería, que es ese corazón, trabajar desde mi corazón, unir todo, por eso el color azul, porque el buceo fue algo es algo todavía importante en mi vida. Ya no enseño, pero sigo haciendo salidas de buceo. Y todo lo que significa el agua, la fluidez, la sensibilidad, eso es Experiencias con Sentido. Pasaron los años yo dictando cursos presenciales, pero con la sensación que ahí no podía entregar todo o enseñar todo. Se enseñan los movimientos, toda la parte técnica. Ustedes de acá me están diciendo que ya la mayoría usa un péndulo y ya lo mueven. Esa parte no tiene problema. Pero yo decía, la dificultad de una persona, ¿cómo hago para trabajar si esta persona siente que está interfiriendo? ¿Cómo vamos a profundizar un poco más para saber si sí interfiere y cómo enseñarle a que no interfiera? No había tiempo en una clase o no hay tiempo en una clase presencial. Y entonces me surgió el deseo de hacer la parte virtual, estudié, investigué y dije, sí es posible. Tengo que generar una metodología para que a través de la pantalla las personas puedan aprender. Y eso hice, me dediqué todo el 2018 a aprender y en el 2019 nació Conexiones Sanadoras, que es la escuela. Y por eso sigue el logo con esa cantidad de punticos que nos une y que nos conecta alrededor de la radiestesia y del péndulo. Entonces, esa es mi historia, llegué hasta aquí y como les reitero, cada aprendizaje, cada título, cada cosa de estas, tengo detrás todo lo que creí que en su momento necesitaba aprender para apoyarlo, con mucha responsabilidad, porque yo misma, mi mente interfiriendo, igual que ustedes. Entonces, yo, las mismas inseguridades durante años, dije, esto no puede ser así porque yo quiero hacerlo. Veo esas personas que lo hacen y que fluyen, voy a mirar cómo es que es. Y empecé a hacer ese ejercicio de empezar a investigar.